Profesor Gregorio Luri, para comenzar esta entrevista le cuento que he llamado previamente a dos personas, una de Europa y otra de América Latina. La holandesa cree que uno de los mayores problemas de la educación en este país es que a los estudiantes no se les enseña a aprender, aprender a aprender. Eso de aprender a aprender es una de esas fórmulas que parece que tienen mucho contenido, pero en realidad son de contenido cero. Porque si para aprender fuese imprescindible aprender a aprender, para aprender a aprender tendríamos que aprender a aprender a aprender. Y así estaríamos en un círculo vicioso. Lo que hay que hacer es aprender. ¿Eh? Lo que hay que hacer es aprender, porque el propio conocimiento es expansivo. Cuanto más sabes de un tema, más ganas tienes de ampliar sus límites. Cada vez que te respondes a una pregunta intelectual seria, en vez de encontrar la tranquilidad de la respuesta, te aparece un avispero de nuevos interrogantes. Si queremos aprender a aprender, comencemos aprendiendo y sobre todo, comencemos ampliando nuestro vocabulario, porque las palabras son la manera con que nombramos el mundo. La chilena es una experta en educación y es del parecer que hay una suerte de triada que afecta a la calidad de la educación, por lo menos en Chile. Y ella está compuesta por el método, el comportamiento en el aula y la evaluación del docente. Las tres cuestiones son relevantes, sin ninguna duda. Una evaluación profesional y rigurosa de los docentes es imprescindible, especialmente en una sociedad que pues está continuamente evaluando, ¿no? Estamos continuamente evaluando a políticos, a periodistas, a actores. No tiene ningún sentido que reservásemos para los docentes la exclusiva de la no evaluación. Pero me parece que los problemas realmente importantes van por otro sitio. Creo que en las últimas décadas vivimos en una confusión terrible sobre los fines de la educación. Es decir, así como nuestros padres o nuestros abuelos sabían perfectamente para qué servía la escuela, nosotros hemos perdido claridad sobre los fines. Y cuando se pierde claridad sobre los fines, acaban resintiéndose los procedimientos y los métodos. Sin duda, también se apuntaba muy bien desde Chile ese problema de la complejidad de las aulas. Por eso, no debe sorprendernos dos fenómenos concomitantes. Uno, que en Europa cada vez es más llamativo, y es que cada vez cuesta más conseguir profesores, especialmente para las materias de ciencias en secundaria. Es decir, la docencia parece que está dejando de ser una profesión atractiva para los jóvenes. Pero hay otro fenómeno que a mí me llama mucho más la atención, y es lo que se llama la educación en la sombra. O dicho de otra manera, la cantidad de recursos económicos que dedican las familias a completar la educación escolar de sus hijos. Cada vez va a más, cada vez va a más. Y si esto es así, quiere decir que las familias ya no creen que la escuela sea el lugar de aprendizaje, sino en todo caso es un lugar de aprendizaje que debe ser completado con otros. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que si permitimos por negligencia que la escuela eduque bien, entonces acudirán al mercado a completar su educación aquellos que puedan permitírselo. Rebajar los niveles de exigencia en la escuela significa fomentar la inequidad o la falta de equidad. Las sociedades abiertas, ajenas a las cerradas de toda la haya de autocracias, enfrentan el tiempo líquido, el cuestionamiento de las certezas inmutables, la aceleración del tiempo. Y para ello usted recurre a la figura de la posada para encarar el Exacto. presente. ¿De qué se trata? Mire, conocía, ya que hablamos de sociedades líquidas, tuve el placer de conocer a Bauman, el padre el teórico de la sociedad líquida. Yo ¿No? también. Bueno, me pareció una persona entrañable, no sé, muy accesible y muy entrañable. Pero estábamos en Canarias. En aquel momento yo tenía mis dudas porque no me creo que todo sea líquido.
decir, si todo fuese líquido, si no dispusiéramos de agarraderos para combatir la fluidez, viviríamos en un mundo que poco tiene que ver con esto, ¿no? Entonces le pregunté, después de intentar aproximarme poco a poco a él, le hice la pregunta que tenía, me moría de ganas de hacérsela. Le dije, señor Bauman, de verdad usted cree que todo es líquido? Y me contestó de una manera además muy espontánea. Me dijo, precisamente porque todo es líquido, los amores deben ser sólidos. Qué Me pareció bueno. perfecto, me pareció perfecto. Los amores quiere decir que necesitamos lugares de refugio en el que los significados de las palabras permanezcan, tengan una permanencia, en los que la fidelidad tenga sentido, en los que el perdón no sea un gesto retórico, en los que podamos reconocer pues los horizontes, los límites, los caminos, los paisajes, los lugares. Es decir, si no disponemos de ámbitos de permanencia y de seguridad, nos perderemos en el flujo. Creo que precisamente por esto la imagen de la posada me gustaba. La posada estamos en camino siempre, siempre estamos en camino, ¿no? Siempre estamos yendo de un sitio a otro, pero el camino es mucho más fácil cuando sabemos que al final del día nos espera un refugio, un cobijo, un lugar en el que descansar con tranquilidad. Pasemos al asunto de las platas, profesor. Los países de América Latina, al menos, tienen un problema de financiamiento que va desde los presupuestos del Estado, pasando por el salario del profesorado y concluyendo con las condiciones de vida de los alumnos. Yo no le pido la panacea, pero ¿cuáles serían algunas medidas necesarias, si no para solventar el problema, por lo menos para avanzar en la buena dirección? Creo que hay que decir con rigor que ni en educación ni en sanidad, tanto los médicos como los docentes se considerarán siempre infrafinanciados, porque las urgencias a las que has de hacer frente son siempre mayores que tus recursos. Lo que pasa es que no podemos superfinanciarlos, que los recursos de un país son los que son. Dicho esto, me parece que hay unos mínimos por debajo de los cuales es imposible pedir calidad. Esos mínimos podrían estar pues en torno a los 4.500, $5.000 por alumno. Podríamos discutir esto. En todo caso, hay unos mínimos por debajo de los cuales es imposible. Ahora bien, por encima de esos mínimos, no existe una correspondencia clara entre incremento del presupuesto e incremento de la calidad. Quizás el caso más claro de esto que estoy diciendo fue el primer gobierno de Tony Blair. Tony Blair en Inglaterra hizo la campaña con tres palabras, que eran education, 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 ¿no? Incrementó el presupuesto educativo de una manera muy, muy notable y sin embargo los resultados no se vieron. La única clave esencial para la educación es que todos los implicados sepan por qué están haciendo lo que están haciendo. Es decir, que tengan razones para justificar lo que están haciendo. Porque si están desorientados, la desorientación es desmovilizadora y contagiosa. Los gobiernos tienen que saber por qué hacen lo que hacen, las administradoras regionales y locales deben saber por qué hacen lo que hacen y los profesores en las aulas tienen que tener argumentos para decirse a ellos mismos, esto que estoy haciendo es lo que debo hacer. Esa es la clave esencial para garantizar un círculo virtuoso de confianza, sin el cual no hay calidad en la escuela. He pasado muchas horas intentando identificar los aspectos que comparten en PISA, en el informe de la OCDE, en los aspectos que comparten los países con mejores resultados. Y llegó un momento que estaba muy decepcionado conmigo mismo porque no lo encontraba. Esos países con mejores resultados no comparten ni presupuestos, ni métodos, ni ratios de alumnos por profesor, ni los años de formación del profesorado, ni el horario lectivo, ni la cantidad de horas, ni los métodos. Entonces yo decía, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasa aquí? Hasta que me di cuenta que la clave esencial es la siguiente. Los países que tienen buenos resultados ven la educación desde una perspectiva moral. Voy a la escuela a formarme, no meramente a aprender.
Es decir, no soy un hardware que va a la escuela a adquirir software nuevo. No, no, voy a la escuela a hacerme persona, a crecer, a desarrollarme, a incrementarme, a construirme. Por lo tanto, lo que hago en la escuela no es sino utilizar, por decirlo así, arcilla para moldear mi personalidad, mi carácter y mi futuro. Cuando eso funciona, cuando eso es creíble, los buenos resultados acompañan. Inclusión, diversidad, poner a los estudiantes como protagonistas en el centro de la educación. Estos y otros vocablos están de moda aquí y allá. Sin embargo, usted mantiene una crítica severa, por decirlo menos, a algunas de estas tendencias por considerarlas perjudiciales para la educación. Digamos que en general la escuela, entendida en sentido amplio, es una noble causa imperfecta. Se puede ser a la vez noble e imperfecta, ¿eh? Se puede ser. Pero entonces tenemos que saber con qué nos comprometemos, con subrayar su nobleza, su imperfección. Podríamos decir que la lupa social amplifica lo que ocurre en la escuela, como quisiéramos que la escuela solucionase todos los problemas sociales, lo cual es imposible, pero en fin, es lo que le pedimos, que solucione todos los problemas sociales, nos encontramos con que no sabemos hacerlo y al mismo tiempo vivimos en una constante mistificación de palabras que suenan bien. ¿Eh? Por ejemplo, una de estas, el niño al centro, que dices, es maravilloso, el niño al centro, maravilloso, pero en un aula no puedes tener 30 centros. No hay maestro que trabaje con 30 centros. Cuando tú focalizas tu acción en uno, dejas fuera de foco al resto. Y entonces, si no entendemos que trabajamos con límites humanos reales al servicio de fines que nos sobrepasan, pues entonces acabamos quemándonos. Tenemos que ver cuáles son las posibilidades reales de la escuela para no pedirle más de lo que puede dar de sí. Por eso la inclusión, ¿quién puede estar en contra de la inclusión desde un punto de vista teórico? Pero no es lo mismo crear escuelas inclusivas que crear aulas inclusivas. Yo que he trabajado años en escuelas de educación especial, sé lo importante que es para los niños poder moverse junto a otros niños que utilicen un lenguaje sofisticado. Porque si creamos guetos de educación especial, ni tan siquiera esos niños tienen acceso simplemente a una comunicación elemental, ¿no? Por lo tanto, es bueno que se muevan, que se desarrollen con personas, bueno, pues lo que pasa en la sociedad. Una sociedad normal tiene un número de personas diversos de una diversidad enorme. ¿Hay que integrarlos en la escuela? Sí, pero eso no quiere decir que los integremos en las aulas si no damos a los profesores las competencias necesarias. Yo he visto, y lo digo con un enorme dolor, a niños con síndrome de Down pacíficos, muy pacíficos, a los que a las 9 de la mañana se les ha dado una hoja y un lápiz y les han dicho que dibujen algo y se pasan todo el día dibujando un círculo que al final rompen el círculo de tanto pasar el lápiz por allá, rompen la hoja, pero como no dan guerra, mientras que te cuentas a otros niños, es decir, la complejidad necesita respuestas complejas. Si nosotros queremos la inclusión, probablemente habremos de ir a situaciones en las que son necesarios más de un profesor por aula, porque si no, simplemente no se llega. Y creo que el gran mal de la educación, o uno de los grandes malos, es su incapacidad para mirar cara a cara la realidad que tiene. Es decir, que allá donde no llegamos, no hay que buscar culpables necesariamente, unos culpables malévolos, sino simplemente de que como seres humanos somos limitados. No llegamos, no podemos acoger toda la diversidad. Por otra parte, el narcisismo contemporáneo nos tiende a hacer creer que cada uno somos distintos y que cada uno aprendemos distintos. Sin embargo, las similitudes en nuestras maneras de aprender son mucho mayores que nuestras diferencias. Podríamos decir que ocurre lo mismo con la comida. Todos necesitamos unos aportes básicos en proteínas, en azúcares, en hidratos, etcétera, etcétera. Ahora bien, a uno le gustan más las papas y a otro le gusta más no sé qué, ¿no? Las ensaladas. Pero los aportes son elementales, son necesarios.
Esto va acompañado con otra tesis que a mí me parece muy perjudicial y que forma parte de creer que porque eres activo ya estás cumpliendo con tu papel, y es pensar que lo que no se experimenta no se aprende, como si la información tuviese alguna incapacidad que le impidiera ser transmitida. Usted y yo ahora estamos comunicándonos conocimiento. Y no pasa nada, nos lo estamos transmitiendo y ¿qué pasa? Estamos comprobando que el conocimiento no tiene ninguna propiedad que le impida ser transmitido. Por otra parte, la idea de que tenemos que construir todo a partir de una inducción manipulativo esencial solamente sería posible en niños educados aislados del mundo. Nunca aprendemos cosas elementales, siempre aprendemos cosas situadas en un mundo. En un artículo de un periódico, usted recoge palabras de un personaje que yo admiro muchísimo, de George Steiner, cuando Hombre, dice que nada nos preparó para nuestro siglo. ¿Por qué las humanidades en el sentido más amplio del término y por qué la razón en las ciencias no nos han proporcionado ninguna protección ante lo inhumano? ¿Por qué efectivamente se puede interpretar a Schubert por la noche y acudir a cumplir con el propio deber en el campo de concentración por la mañana? Ni la gran lectura, ni la música, ni el arte han podido impedir la barbarie total. Mire, yo soy un convencido que la educación es parte de la solución. El dilema mayor es saber cuál educación, porque si no, habría que caer en el peor pesimismo, en una verdad terrible, y es creer que no tenemos un antídoto para impedir en ciertas circunstancias el predominio del mal absoluto. para mí es la cuestión de nuestro tiempo, ni más ni menos, es la gran cuestión de nuestro tiempo. ¿Cómo pudo ser, por ejemplo, que el mayor pensador del siglo XX, Martin Heidegger, se hiciera nazi? ¿Y cómo podemos rebatirlo nosotros, que somos mucho menores intelectualmente que él? Es decir, ¿cómo podemos rebatir a una persona que es más inteligente que nosotros? Esos problemas que son fuertes hay que asumirlos con valentía y enfrentarse a ellos. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo puedo yo refutar a Heidegger? Mire, honestamente, yo solo no puedo. Yo solo no puedo. Pero gracias a Dios cuento con la ayuda de los grandes pensadores que ha habido a lo largo de la historia. Quizás Platón me proporcione alguna clave. Quizás Aristóteles me proporcione otra. Quizás Santo Tomás me proporcione otra. Esas personas que han dedicado su vida a pensar y que no están por debajo de Heidegger me pueden proporcionar elementos. Quiero decir con esto lo siguiente. Ya digo que esta es la cuestión. Y si no aclaramos esto, estaremos dando golpes de ciego continuamente, no solamente en educación, sino en el conjunto de nuestra sociedad. Me gusta diferenciar en lo que yo llamo el logos matemático y el logos filantrópico. El logos matemático, que sería el logos o la razón técnica, tecnológica, científica y sobre todo matemáticas, únicamente está obligado a su propia coherencia. Es decir, cuando estaban construyendo en Los Álamos la primera bomba atómica, cuando lees a las personas que estaban allá implicadas, te cuentan el entusiasmo que tenían por estar descubriendo las leyes que regían el funcionamiento de los átomos. Se sentían absolutamente entusiasmados porque aquello que pasa en el interior de las estrellas lo podrían reproducir en un pequeño laboratorio. Era, es decir, la pasión por el descubrimiento, la pasión por el conocer, la pasión por llevar la realidad a fórmulas que sean manipulables. Ese es el logos matemático. Pero en el logos matemático, la peculiaridad que somos cada uno de nosotros no tiene ninguna relevancia. Únicamente tiene relevancia la verdad científica. ¿Qué pasa con el logos filantrópico? El logos filantrópico es el que me lleva a ver en el otro a un hermano. No una ley, no una ley científica, sino un hermano. Pero claro, si miramos el primero, el logos matemático, ¿cómo va evolucionando? Va evolucionando a partir
del desarrollo de sus propias capacidades. Es decir, cuantas más verdades descubre, más progresa. No tenemos más que verlo en la moderna tecnología. La moderna tecnología está alcanzando un ritmo de desarrollo que en el momento que aparece un producto en el mercado, seguro que ya hay 20.000 laboratorios que están mirando cómo desarrollarlo, cómo llevarlo más allá. Es decir, la moderna tecnología vive de la voracidad de los límites. Todo lo que sea un límite hay que sobrepasarlo, hay que ir más allá. Por eso tiene razón Newton cuando dice, he logrado, en una carta a un amigo le dice, he logrado ver más lejos que mis predecesores porque camino sobre sus hombros. Efectivamente, los científicos caminan sobre los hombros de los predecesores, pero nosotros no caminamos sobre los hombros de Sócrates. Sócrates es nuestro contemporáneo. Sócrates, si ahora nos viese, se quedaría admirado por lo que estamos haciendo delante de una pantalla, por todo lo que nos rodea. Pero si nos parásemos a hablar de religión, de justicia, de bien, de belleza, tendría mucho que decirnos. Porque, ¿por qué no podemos caminar encima de Sócrates? Porque Sócrates es único. No ha habido más que un Sócrates, como no ha habido más que un Kant, no ha habido más que un Hegel, no ha habido más que un Heidegger, no ha habido más que un Cervantes. Esas grandes figuras del humanismo son seres que nos enseñan algo desde su estricta singularidad. En el momento que paramos y nos sentamos a sus pies, en vez de subirnos a sus hombros, nos sentamos a sus pies para escuchar el qué, la conversación que tienen con otros grandes. Entonces, ¿cómo compaginar ese logos científico que es irrefrenable? Eso lo tengo clarísimo, es irrefrenable. Y no solamente es irrefrenable, sino que cada vez alcanzará más velocidad de desarrollo, de tal manera que estamos a un paso de no comprender o de la incapacidad para seguir el propio desarrollo del logos matemático. ¿Cómo compensarlo? Con la posada de quien nos da albergue, el gran pensador, la gran figura, que nos podemos sentar a sus pies y decir, vamos a hablar de la justicia, vamos a hablar de la belleza, vamos a hablar del bien, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de si Dios, con Nietzsche, a Nietzsche le podemos preguntar, bien, Dios ha muerto, pero el vacío que ha dejado la ausencia de Dios se puede llenar con cualquier cosa, son palabras mayores. Estas cuestiones tenemos que ser capaces de articular escolarmente un currículum en el que, sin negar el valor del logos matemático, sin negarlo, comprometiéndonos con él, veamos que ese otro, el logos filantrópico, es imprescindible. Pues bien, para mí las humanidades son la perspectiva que nos permiten unir los dos logos. Con las excepciones que yo de Erasmo o de Luis Vives, los grandes humanistas fueron ingenieros, fueron matemáticos, fueron físicos. Ahí está Galileo, ¿no? Y no veían contraposición entre el lenguaje de las matemáticas y el lenguaje de la literatura o de un poema. Entonces, para mí, las humanidades, o lo que llamamos humanismo, hoy, otra cosa sería en el siglo XIV o XV, hoy no son las letras frente a las ciencias, sino el saber que nos permite integrar logos científico, logos matemático y logos humanista o logos filantrópico en un proceso de formación personal. Esta es, sin ninguna duda, la cuestión. Por eso le agradezco enormemente que me haya hecho esta pregunta, porque no es usual que me encuentre con cuestiones profundas en las entrevistas. ¿Cómo han ganado terreno las emociones? Tal vez sería mejor decir lo Sí, sentimental en el campo sí. educativo, hasta el extremo que uno se imagina que en algún momento habrá en las escuelas tanto divanes como pupitres. Ajá. Sé que exagero en el resumen, pero da la impresión de que la sobreprotección a los niños los priva de su autonomía y del aprendizaje de los aciertos y errores. Y a la primera adversidad en la vida se vienen abajo y les cae el mundo encima. Pregunta también enorme, ¿eh? Me estoy disfrutando muchísimo porque no nos vamos por las ramas, sino vamos a las raíces, ¿no? Y esto es apasionante. Tratar de raíces es apasionante. A ver, por una parte, parece indudable que vivimos en una sociedad terapéutica.
Así es. Es imposible ya salir a la calle y no encontrarte con un montón de letreros de terapeutas de todo tipo, entre terapeutas, coaches, etcétera, etcétera. Todo el mundo se presta a arreglarnos los desarreglos del alma. Y yo lo que me planteo es, ¿y por qué tienen que arreglarme los desarreglos del alma? ¿Y por qué no aceptar que mi alma está desarreglada? ¿Y por qué no aceptar que tengo oscuridades en mí, con las que tengo que lidiar toda mi vida? Y que hay sentinas en mí en las que yo mismo me avergüenzo de mirarlas cara a cara. Todas estas cosas, ¿por qué aspirar a una salud? Pero además una salud psíquica que a veces se interpreta como si los seres humanos fuéramos maquinarias de relojería, que ajustando bien este tornillo de aquí y esta herramienta y este instrumento de allá, alcanzaremos el equilibrio. No, los seres humanos estamos siempre en desequilibrio. Cuando Platón dice aquello que tanto maravilló a Freud, que dice, a mí me parece magnífico aquello, aunque puede parecer un poco cínico. Los buenos son aquellos que se limitan a realizar en sueños lo que el malo realiza durante el día. Pues tienes razón, es decir, Por supuesto. analicémonos todo aquello que emerge de nosotros durante los sueños. ¿Cómo llevar todo esto con una cierta serenidad? Si queremos entendernos a nosotros mismos, lo peor que podemos hacer es estar siempre pendientes de nuestra interioridad. A los niños hoy les estamos animando a abrir ventanas hacia su interior, cuando la cura está en el exterior, en compartir, en vivir juntos, en sufrir con, en alegrarse con, el salir un día a la calle a encontrarte con gente y no encontrarte con nadie y volver solo a casa y sobrellevar eso. Es decir, ese estar con, cuando Ortega decía aquella frase que ha estado tan mal interpretada, yo soy yo y mi circunstancia, el acento lo ponía en la I. Yo soy yo y mi circunstancia. Por eso añadía, si no me ocupo de ella, no me ocupo de mí. Decir, yo soy yo y mi circunstancia. La salud de mi circunstancia es tan importante como mi salud anímica para poder llevarlo. Con respecto a esto, desde luego está la cuestión también importantísima de la sobreprotección de los niños. Una sobreprotección que está llevando a muchas familias a que por horror a que el niño se frustre o se haga una herida en las rodillas, impedirle su contacto directo con el mundo. Y el mundo hay que tratarlo de manera directa. No puedes relacionarte con la realidad de manera diferida. Tienes que salir a la intemperie. Tienes que levantarte temprano, echarte la escopeta al hombro y salir a la caza de las melodías del mundo, que vuelan muy altas, pero hay que salir, ¿no? Dispuestos a cazarlas. Cuando nosotros rodeamos a nuestros niños de almohadas para que no se hagan daño, les estamos impidiendo crecer con su relación, en una relación siempre problemática con la realidad, siempre problemática. Pero sin esa relación personal, van a estar siempre, o van a ser siempre unos niños inadaptados. Por eso yo suelo decir, en una frase que por lo menos en España se ha hecho famosa, que el declive de Occidente comienza con las rodillas impolutas de los niños. Eso de que nuestros niños no tengan ni una herida en las rodillas son la primera generación de la historia de la humanidad que no tienen rodillas, o sea, heridas en las rodillas. Pero esto es índice de algo mucho más importante. ¿Es índice de qué? De que se han quedado sin espacios en los que vivir autónomamente sus aventuras sin la directa supervisión de un adulto. Vayan a donde vayan, hay un adulto supervisándolos, ¿no? Pero me imagino que si usted ha tenido infancia como la he tenido yo, cuando Así eras es. bien pequeño, cuando eras bien pequeño y salías a la calle, ¿qué es lo que hacías? Trastadas, trastadas. Porque ser niño es tener mucha más energía que sentido común para controlarla. Eso es ser niño. Entonces, dejabas rienda suelta a tu energía y hacías trastadas. Y un día se te rompía el pantalón, otro día te caías del árbol, otro día robabas peras en el señor más cascarrabias, y cuando volvías a casa tenías que buscar explicaciones de que el pantalón se ha roto, no sabes por qué. Anda, si no sabías si está roto, no sabes por qué, ¿no?
Ese pensamiento estratégico que desarrollaban los niños desde bien pequeños con su contacto con el mundo real, hoy lo hemos eliminado y eso me parece una tragedia. Un párrafo que a mí me ha llamado poderosamente la atención en su libro que dice lo siguiente: ¿qué les parece si postulamos como virtud intelectual el deseo de convivir con la verdad y no meramente con construcciones subjetivas de los propios conocimientos? Y si le añadimos como complemento necesario el deseo de mantener una relación cordial con nuestra lengua y con nuestra cultura común. A mí me parece loable, pero tan difícil en un tiempo en que varios de los hombres más poderosos de esta tierra justamente no conviven con estos principios, sino con la mentira, con la amenaza de la violencia, con la autocracia. Se hace cuesta arriba, pues. Pero esa es la nobleza de la escuela, enfrentarse a cuestiones difíciles, ahí está su nobleza. Si todo fuera cuesta abajo, podríamos prescindir de la escuela. Obviamente, sí, hay asuntos que son peleagudos y son complicados, pero el análisis no puede fallar aquí, porque si aceptamos, como se acepta mayoritariamente en España, que el aprendizaje es una construcción personal, entonces te quedas sin objetividad, sin un mundo real que nos pueda servir para comparar lo que tú has aprendido con lo que he aprendido yo. Y yo creo, humildemente, pero de manera insistente, que la realidad también tiene sus derechos. Más aún que ante la realidad siempre se está en primera línea. Y aprendes a convivir con ella o acabas recibiendo tu merecido. Es decir, no todo está construido. La búsqueda de un amor seguro, de un trabajo alegre, la búsqueda de un ámbito en el que poder ser tú sin máscaras, la fidelidad, el saber que tal puede, esta persona te ha dicho que te va a ser fiel y tú a ella y eso va a permanecer. El perdón, es decir, toda una serie de cuestiones que son importantes. La capacidad para desarrollarse a uno mismo. En una de las conferencias que construí con una voluntad polémica más clara, hablo del deber moral de ser inteligentes. ¿Por qué me parece que ser inteligentes es un deber moral? Porque negarte a desarrollar tus capacidades es una inmoralidad. De la misma manera que cortarte un brazo sería una inmoralidad, amputar tu desarrollo intelectual es una inmoralidad. Eso por una parte. Con respecto a la cuestión también mayor de la cultura común. La escuela hoy vive demasiado pendiente, a mi manera de ver, de la psicología. Todo lo psicologizamos inmediatamente. Pero nuestro país, nuestra comunidad, se mantiene gracias a una cultura común, a un cuidado de la lengua común, a un cuidado de los referentes comunes, a un cuidado de las canciones comunes, a un cuidado de los autores, de los músicos, de los poetas, de los artistas, de nuestros héroes. Todo eso es fundamental para que haya una comunidad de acogida. Por eso cuando se dice a veces, a mí en España me lo dicen con cierta frecuencia, se tienen que leer los niños el Quijote. Yo siempre contesto lo mismo, los niños no, pero el profesor sí. El profesor sí. El profesor se lo tiene que haber leído y además varias veces, porque tiene, el Quijote forma parte esencial de la cultura común de los españoles. Diría más, es decir, de más, pero de la cultura común de los españoles, sí. Si la escuela no cuida esa cultura común, proporcionando esos aprendizajes referenciales que nos van a permitir comunicarnos unos contra otros, entonces estamos corriendo un riesgo enorme, que es el siguiente. Creo que a medida que el conocimiento va siendo más específico y se exige más formación en parte de los científicos y los investigadores, se tiende a formar lo que yo llamo una élite cognitiva. Una élite cognitiva que a mi modo de ver es la nueva aristocracia. El conocimiento es poder, el conocimiento es el nuevo petróleo. Entonces, los que poseen ese conocimiento tienden a cerrarse en sí mismos. Si no disponemos de una cultura común que sirva como elemento de mediación entre las personas de a pie y esos, estaremos volviendo a una sociedad estamental. Necesitamos una cultura común de calidad, compleja, rica, por una razón esencial
de salvaguarda de la democracia. Profesor, filósofo, ensayista, escritor, Gregorio Ludi, muchas gracias por esta lección, para mí y para quienes nos vean, nos lean y nos escuchen. Muchas gracias a usted, de verdad, he disfrutado muchísimo porque, ¿sabe? Le voy a decir una cosa que no suene a Dígame. tal cual. ¿Sabe usted en qué se nota cuando te encuentras con un entrevistador que conoce su oficio? En que todo lo hace fácil. ¿Ah? Todo lo hace fácil. Y aquí Me honra estábamos usted, señor. hablando y a los 5 minutos parecía que nos conociéramos de toda la vida. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme a tratar cuestiones complejas. No son fáciles, pero son complejas y por lo tanto son determinantes. Muchas gracias. Profesor, un gran abrazo y hasta la próxima. Hasta cuando quiera. Adiós.